Introducción. El hombro es la articulación con mayor capacidad de movimiento que existe en el ser humano, además de ser la más inestable del cuerpo humano. Por tanto, es susceptible no solo a las distorsiones agudas, sino también a mínimos estados de subluxación en relación con el sobreuso. El abordaje inicial debe comprender una evaluación clínica y radiográfica de la articulación glenohumeral. La imagenología juega un rol importante en la evaluación de la inestabilidad glenohumeral, siendo útiles todos sus métodos de estudio. Patología. El hombro es la articulación constituida por la clavícula, la escápula y el húmero, siendo una articulación compleja anatómicamente por su constitución. La inestabilidad del hombro implica pérdida de la relación articular entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. La luxación glenohumeral presenta su clasificación de acuerdo al tipo de trauma. En luxación anterior es la más común y se produce cuando existe un traumatismo con el brazo en abducción o rotación interna. La luxación posterior, la cual es menos frecuente, que se produce por una caída hacia adelante con el brazo en flexión anterior. Epidemiología. Se establece que de cada 100.000 personas, 11.2 padecen inestabilidad glenohumeral. Y en relación a la población mundial, el 2% padece esta patología. La inestabilidad glenohumeral afecta con mayor frecuencia al sexo masculino. El 90% en pacientes menores de 20 años, el 60% en pacientes de 20 a 40 años y menos del 10% a pacientes mayores de 40 años. En el Ecuador, según el INEC, la población total del 2009 representa el 0,3% en enfermedades musculoesqueléticas, ubicando al hombro como la tercera causa de consulta en el país. Importancia de la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método no invasivo que tiene la capacidad de visualizar con gran detalle las estructuras que conforman la articulación del hombro, como lo son los ligamentos, cápsula articular, además de estructuras óseas. Estructuras que en otro examen de imagen no se podrán visualizar, permitiendo la evaluación de las estructuras intraarticulares que frecuentemente resultan dañadas con lesiones de inestabilidad glenohumeral. Tratándose de la inestabilidad glenohumeral, que abarca múltiples lesiones, la resonancia va a tener una sensibilidad del 36 al 80% y una especificidad del 69 al 82%. El protocolo de ejecución de resonancia magnética de hombro, el paciente debe acudir con ropa holgada. Los estudios de resonancia magnética simple generalmente no requieren preparación especial, pero sí hay que seguir ciertas pautas. Debemos mencionar al paciente que el estudio dura entre 30 y 60 minutos, esto dependiendo del equipo y el estudio que se va a realizar, por lo cual resulta conveniente que el paciente realice sus necesidades fisiológicas antes de la exploración. Antes de ingresar al área de resonancia magnética es necesario interrogar y revisar al paciente si es portador de marcapasos cardíacos, le ha realizado una cirugía anterior, posee un clip aneurismático, implantes cocleares, neuroestimuladores cerebrales o stent vasculares, ya que cualquier incompatibilidad con la resonancia magnética puede suponer un riesgo. La posición del paciente entra de cabeza a la mesa del equipo y debe estar recostado en decúbito supino con los brazos a los lados del cuerpo. En muchas ocasiones es recomendable que la mano se encuentre hacia arriba, pero si hablamos de una inestabilidad glenohumeral, esta posición se complica, por lo cual la mano debe ir pegada al muslo. Utilizamos una antena phased array y centramos el punto del isocentro en la apófisis coracoides del hombro. Dentro de los parámetros técnicos de resonancia magnética de hombro, vamos a realizar una secuencia que inicia con un survival, en el cual se va a planificar el estudio en los planes axial, coronal y sagital. Luego aplicamos una secuencia turbospin eco potenciada en DP con saturación de grasa en corte axial. Esta es una secuencia en plano axial potenciada en densidad protónica spin eco con un factor turbo, esto con el fin de reducir tiempos muertos y así reducir el tiempo de adquisición. Además se utiliza una técnica de saturación de grasa, SPIR, en donde conociendo la frecuencia de precesión de los protones de la grasa, se aplica un pulso selectivo sobre dichos protones, provocando así su desplazamiento al plano transversal. Después aplicamos un pulso a toda la estructura que estamos estudiando
provocando así que los protones de la grasa que comenzaban a relajarse tras el pulso selectivo que se les aplicó no tendrán prácticamente magnitud transversal y por lo tanto no producirán señal. Luego realizamos una secuencia parecida a la anterior, una secuencia turbo spin echo potenciada en dp con técnica de saturación de grasa en corte coronal. Para esta utilizamos un tiempo eco de 30 milisegundos y tiempo de repetición de 3368, la gradiente de corte Y, gradiente de fase Z y gradiente de frecuencia X. Seguido de una secuencia turbo spin echo potenciada en T1 en plano coronal. Para la misma que utilizaremos un tiempo eco de 20 milisegundos y un tiempo de repetición de 521 milisegundos. Una gradiente de corte Y, una gradiente de fase Z y una gradiente de frecuencia X. Continuando vamos a tener una secuencia rápida spin echo con factor turbo para reducir tiempos muertos. Esta va a estar potenciada en T2 en plano coronal y adicional con técnica de saturación grasa SPARE. Tendremos los siguientes valores: tiempo de eco 70, un tiempo de repetición de 3724, gradiente de corte Y, gradiente de fase Z y gradiente de frecuencia X. Seguimos con una secuencia similar, pero esta vez vamos a realizarlo en el plano sagital, adicional con técnica de saturación grasa SPARE. Tendremos los siguientes valores: tiempo de eco 70, un tiempo de repetición de 3724, una gradiente de corte X, gradiente de fase Y gradiente de frecuencia Z. Y por último vamos a realizar una secuencia eco spin rápida estrechamente relacionada con modificaciones especiales que las optimizan para obtener imágenes isotrópicas en 3D. Esta va a estar potenciada en densidad protónica y una técnica de saturación de grasa SPARE en el plano axial. Tendremos los siguientes valores: tiempo de eco de 30, un tiempo de repetición de 3368, gradiente de corte Z, gradiente de fase Y gradiente de frecuencia X. Gracias por la atención. A continuación se presenta la bibliografía y referencias del trabajo presentado.